En este canal hemos hablado de todo tipo de teorías, temáticas y discusiones sobre Howard Philip Lovecraft, horror cósmico y todo lo que esté relacionado de forma directa o indirecta con estos temas. Pero durante meses me han estado insistiendo que hiciera el iceberg Lovecraftiano y finalmente me he dado a la tarea de juntar todas las teorías más polémicas, más conocidas, algunas menos populares y otras que incluso ya hemos tocado en este canal. Así que sin más, es momento de analizar este iceberg Lovecraftiano lleno de horror cósmico. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bam! Me imagino que la mayoría ya saben cómo funciona esto de los icebergs. Este está dividido en 3 niveles, el nivel más alto que contiene las teorías más conocidas, superficiales o curiosas, el nivel medio que se empieza a poner muy conspiranoico con algunas teorías un poco más fuertes y desquiciadas, y finalmente el nivel más bajo, que está lleno de las teorías, secretos y misterios más brutales que existen alrededor del escritor de Providence y de los elementos de horror cósmico. Algunos de los puntos los tocaré de forma muy superficial porque ya le he dedicado 1 o 2 videos, pero en otros trataré de extenderme un poco más. Voy a dejar varios links en la descripción sobre algunos de los puntos que ya tienen video en el canal. Y por supuesto, si tienen dudas con algunos de los temas, pueden dejarme sus comentarios, contactarme en Instagram o incluso, ¿por qué no?, en algún video de TikTok. Recuerden que en esa plataforma puedo responderte con un video a cada cosa que me preguntas. Sin más, comenzamos. La forma correcta de pronunciar Cthulhu. Este es uno de los temas que más discusiones y debates causan en el internet y en cada uno de mis videos. Siempre quieren discutir conmigo acerca de cómo se pronuncia Cthulhu. Unos dicen que Chulu, otros que Cthulhu, Cthulhu. El mismo Lovecraft comentó en el relato La llamada de Cthulhu que su nombre está en una lengua alienígena y no existe humano con la capacidad fonética de pronunciarlo de forma correcta. Por lo tanto, puedes decirle como quieras, siempre y cuando uses el conjunto de letras y sílabas en el nombre. En una carta escrita a uno de sus colegas, el mismo Howard Philip Lovecraft hace una descripción de cómo podría pronunciarse. En la misma carta, al final, vuelve a concluir que la lengua humana no tiene la capacidad para hacerlo de forma correcta. En los años 80, cuando se popularizaron los juegos de rol donde aparecía este personaje, la mercadotecnia del producto lo mencionaba como Cthulhu. De esta forma, mucha gente creyó que esa era la forma correcta de pronunciarlo. Pero en realidad Cthulhu, Chulu, Cthulhu o como quieras decirle, también funciona. Una de las teorías urbanas acerca de Howard Philip Lovecraft nos dice que la razón por la que muchas de sus criaturas tienen forma de pescados o mariscos es porque el escritor le tenía aversión a los mismos. Según esta historia, nos cuenta que una noche el escritor probó algún platillo de mariscos. Algunos aseguran que fue sopa de pescado. La cena fue deliciosa, pero más tarde este platillo empezó a provocarle dolores estomacales tan intensos que terminó en un hospital y tuvieron que internarlo de forma rápida. Todo debido a una fuerte infección. El escritor casi muere, pero al final pudo recuperarse. Todo este proceso de alguna forma le sirvió como inspiración al escritor, porque a partir de aquí le daría una forma de mariscos y gente pescado a muchas de sus creaciones. Una de las teorías conspiranoicas del internet más recurrentes acerca de Cthulhu es la famosa teoría de The Blob, unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia que han sido monitoreadas en diversas ocasiones por científicos de la vida en lo profundo. Durante años se ha desconocido exactamente qué las provoca, pero los patrones y las frecuencias aseguran que se trata de un animal gigante, probablemente uno desconocido. Mucha gente creyente de estas teorías asegura que se trata en realidad de Cthulhu, la entidad Lovecraftiana. La teoría tomó mucho mayor fuerza con la peculiar casualidad de que la zona donde se han escuchado estos sonidos es la zona exacta donde en teoría se encontraría la ciudad de Riley, la ciudad marina escondida que sirve como prisión del sacerdote de los primigenios. Una coincidencia peculiar para una teoría muy curiosa. El material Lovecraftiano creado por la mente del escritor de Providence siempre ha sido fascinante y ha servido como inspiración a muchos creadores de contenido a través de los años, pero tal vez el proyecto más importante a nivel cinematográfico que no hubiese ocurrido nunca si no fuera por la inspiración del horror cósmico es la primera película de Alien. Hace años, 2 estudiantes universitarios eran gran fanáticos de Howard Philip Lovecraft, John Carpenter y Dan O'Bannon.
Ambos trabajaron en sus propios materiales lovecraftianos, y estoy seguro que eso daría la línea para que Carpenter creara la trilogía del Apocalipsis. Pero por otro lado, también serviría de inspiración a Dan O'Bannon para crear el guión de Alien, ya que durante años quiso crear algo que inspirara el horror cósmico. El mismo O'Bannon reclutaría a H.R. Giger a las filas del director Ridley Scott en el proyecto de la primera película del xenomorfo, y sería O'Bannon quien le mostraría los trabajos de Lovecraft a Giger, quien se obsesionaría específicamente con el Necronomicon, elemento principal que sirvió como inspiración para hacer una de las criaturas más increíbles del cine. Uno de los tantos mitos urbanos y teorías conspiranoicas a través de los años, específicamente relacionando sucesos extraños en barcos, es el de la nave Orange Medan, que supuestamente aparecía navegando de la nada después de hacer una llamada de auxilio donde se solicitó apoyo militar. Unas horas más tarde, el equipo de rescate quedaría petrificado con una de las escenas más horrendas jamás vistas. Toda la tripulación parecía estar en un estado de rigor mortis, con los rostros desfigurados, con una cara de horror y viendo hacia el cielo. Por supuesto, esto dio para todo tipo de teorías, pero la gente más arriesgada ha asegurado que incluso podría tratarse del avistamiento del mismísimo Cthulhu, especialmente por el gran parecido que tiene esta historia con el relato La llamada de Cthulhu. Una tripulación que igual quedaría petrificada y llevada a la locura después de toparse con la criatura gigante. La verdad es que la similitud de los casos da para crear todo tipo de teorías locas. Lovecraft nunca fue rico, ni cuando nació, ni durante su vida, y mucho menos cerca de su muerte. Cuando Lovecraft nace, su familia ya no tenía nada de dinero y solo le quedaban pocas propiedades y el apellido de renombre, pero la verdad es que solo habían heredado más que deudas. Durante su vida de escritor, Lovecraft era poco más que un desconocido. Sus fanáticos eran muy de nicho y no revolucionaría la escena del terror hasta muchos años después de su muerte. Jamás escribió un libro como tal y solo realizaba relatos cortos que enviaba a diferentes revistas. En gran parte, siempre estuvo muy adelantado a su época y muchos no entendían su concepto, pero por el otro lado, era un tipo bastante necio. La verdad fue que apenas tenía dinero para sobrevivir. Una lástima que nunca haya podido ver el fruto de su trabajo. Otro de los sucesos que han causado una gran polémica es acerca de la tumba donde supuestamente yace el escritor de Providence. Hablamos del lugar de descanso de Howard Philip Lovecraft, donde la ciudad le construyó su propia lápida conmemorativa. En repetidas ocasiones, varios entusiastas, vándalos o fanáticos de Lovecraft han escarbado en la misma, pero a pesar de todo jamás han podido encontrar la tumba de Howard. Varios aseguran que su cuerpo no se encuentra en esa tumba, y eso dio paso a todo tipo de teorías conspiranoicas. ¿Es que acaso él nunca murió? ¿O será Lovecraft algún tipo de ser lovecraftiano que elevó su existencia a otro plano que difiere de nuestro plano físico? Para nada, se trata de una simple equivocación. El cuerpo de Lovecraft está enterrado en el mausoleo familiar en el cementerio de Swain Point, lugar donde descansa al lado de toda su familia. La otra tumba es solo una lápida conmemorativa para que la gente externa a sus familiares pueda visitarle. Es momento de pasar al siguiente nivel. Aquí encontraremos teorías menos conocidas pero al mismo tiempo fascinantes. Empezamos con el terror altamente conspirativo y lleno de misterios. La yoxotería de Lovecraft es extensa, y mucho más cuando después de su muerte sus colegas incluyeron muchas más criaturas en este gran bestiario. Pero un elemento que muchos desconocen es que Cthulhu tuvo descendencia, básicamente hijos, 4 entidades que pertenecen al grupo de dioses primigenios: Sila, la hija secreta; Gatanotoa, el primogénito; Itokta, el horror del abismo; y Sot-Omog, el habitante de las profundidades. Estas entidades tienen una serie de habilidades muy interesantes, pero hay que remarcar que no son canónicas de Lovecraft. Estas llegaron gracias a Lin Carter y Brian Lumley. Estoy seguro esta será una de las más polémicas de todo el iceberg, ya que podría resolver muchas dudas clásicas, pero al mismo tiempo desarmar un concepto que parecería muy obvio, aunque tal vez no lo sea. En el relato La llamada de Cthulhu se nos presenta por primera vez al sacerdote primigenio, con una narración muy al estilo policíaco.
Vamos pasando por varias etapas durante el relato hasta que finalmente llegamos al gran momento épico en el que la criatura se hace presente ante la aterrada tripulación y el capitán del barco, Johansen, estrella la nave justo en la cabeza de la entidad para que éste quede aturdido y regrese a sus aposentos, lo cual sabemos no tiene ningún sentido. Si Cthulhu es un ser lovecraftiano gobernante de mundos con una serie de habilidades rotísimas, ¿cómo es posible que el golpe de un barco lo hiera de alguna forma? Bien, la teoría nos dice que esta cosa que golpearon es muy probable no se trate de Cthulhu. Recordemos que la historia está siendo narrada en base a los apuntes de la bitácora del barco. En primer lugar, el capitán y la tripulación no tenían ningún conocimiento acerca de Cthulhu, por lo que no había forma de que ellos supieran que lo que se encontraron era Cthulhu. La teoría sostiene que lo que vieron fue Padre Dagón o tal vez alguna semilla estelar, o por qué no, algún tipo de profundo. En el relato, el único que conocía la existencia de Cthulhu era el narrador, y él no estuvo en el aterrador suceso del barco. Esto genera la incógnita que da pie a la teoría de qué demonios se encontraron ahí, porque seguramente no era Cthulhu. Uno de los personajes más famosos creados por Lovecraft es sin duda Nyarlathotep, el caos reptante. Y por sí solo, esta entidad tiene varias teorías que giran a su alrededor, pero sin duda, la más conocida es que este ser fue creado inspirado en el ingeniero eléctrico Nikola Tesla. En 1921, y a través de una carta, Lovecraft describe un sueño particularmente perturbador, en el que alguien le decía que Nyarlathotep llegaría a Providence, que era algo horrible, pero que al mismo tiempo era maravilloso. El mismo Lovecraft aseguró nunca antes haber escuchado el nombre de Nyarlathotep, pero en el sueño fue como si él ya supiera a quién se refería. Un ser muy hábil con las palabras, capaz de seducir a la audiencia, haciendo uso de misteriosas tecnologías y artilugios científicos totalmente nuevos para la humanidad, trayendo espectáculos llenos de rayos que iluminaban todo. Y casi como una coincidencia, se sabe por registros de periódicos que Nikola Tesla visitó Providence más o menos en la misma fecha de lo que narraba el escritor. Discutir que Nikola Tesla podría ser un avatar de Nyarlathotep ya de por sí es una teoría fascinante. Los aztecas y los mayas adoraban a Cthulhu, Nyarlathotep y otros seres de la mitología lovecraftiana. Esta es otra de las teorías fascinantes que se han popularizado a través del internet debido al gran parecido en ciertas representaciones gráficas de Chak y Cthulhu. Además, este tema ya lo analizamos a fondo en un video en este canal, que al igual que otras teorías te voy a dejar en la descripción. A grandes rasgos, la teoría nos dice que según algunos historiadores, el verdadero nombre del dios Chak era Chak-Tulu, lo cual parece coincidir mucho con el nombre Cthulhu, además de que ambos estaban muy ligados al elemento del agua. Esta teoría se vino a reforzar por los escritos de Celia Bishop, quien aseguraba que en los inicios de la civilización maya, estos adoraban a Cthulhu y a Kukulcán, quien parece coincidir con otro ser de la mitología lovecraftiana, Jik, el señor de las serpientes. La teoría arroja muchas más coincidencias y si quieres saber más, topa ese video. Muchos conocen el lado más científico de uno de los grandes en el campo matemático, Albert Einstein, pero muy pocos conocen de los últimos días del alemán, donde empezó a relacionarse demasiado a los temas del ocultismo, a pesar de que él mismo despreció todo tipo de artes ocultas durante años. En sus últimos años, llegó a ser gran amigo de Jean Dennis, una famosa psicomaga y ocultista, quien estaba muy relacionada a la orden telémica y la orden tifoniana, de la cual hablaremos en los escalones más abajo. Otro elemento muy importante de esta teoría fue la gran rivalidad que desarrolló Einstein de toda la vida con Arben Reuterdal, un ingeniero científico que pasó muchos años tratando de refutar la teoría de la relatividad, ingeniero que murió de forma muy misteriosa y que dejó en su diario personal un pasaje muy extraño, que decía así: no es en los espacios que conocemos, sino entre ellos que ellos caminan, invisibles y primarios para nosotros. Una frase icónica que pertenece al árabe loco, una de las figuras obscuras vinculadas directamente con el Necronomicon, una coincidencia casi imposible. De esta teoría también tenemos un video a fondo sobre el tema. Finalmente hemos llegado al nivel más bajo de este iceberg. Esta es la última etapa, llegamos a las teorías más obscuras del escritor. Como amante de estos temas,
Lo que más me llama la atención es que de hecho muchas de estas podrían ser ciertas y claramente jodieron la vida del escritor. Desde que se popularizaron los videos y los posts acerca de la verdadera forma de los ángeles y su estética tan aterradora que tienen según la misma descripción de la Biblia, que por cierto no tiene nada que ver con los pequeños querubines que nos enseñaron de más chico, muchas teorías han circulado al respecto, y una de las más lovecraftianas es acerca del gran parecido que tienen esos ángeles con los Shoggoths. Muchos aseguran que solo se trata de una coincidencia, pero claro que es un tema que da para discutir durante horas. Según la descripción del mismísimo Ezequiel en la Biblia, nos dice que esos ángeles tronos son formas vivientes rodeadas por ruedas u orbes que emanaban luz y energía palpitante, y que parecían moverse en todas direcciones. Ezequiel también nos indica que alrededor de la forma de esta criatura se encontraban varios ojos que parecían mirarte fijamente. Ahora veamos la descripción de Lovecraft sobre los Shoggoths. Él nos dice que los Shoggoths eran algo indescriptible de gran tamaño, formado de burbujas y orbes luminiscentes con millares de ojos formándose y deshaciéndose, moviéndose por todas partes. Sin duda, puede ser una simple coincidencia, pero es de esas teorías que tienen emocionantes similitudes. La polémica madre de Lovecraft siempre ha sido un tema de discusión. Sarah Susan Phillips no solo era una puritana ultraconservadora, sino que también con la pérdida de su esposo y el estigma de la pobreza que tanto le afectaba, se le llegó a diagnosticar neurosis, una mujer desquiciada que se desquitaba con su pequeño Howard, al que maltrataba de forma psicológica y aunque nunca se comprobó, seguramente también le hizo maltrato físico. De las tantas humillaciones que le causó al pequeño, la más recurrente era que siempre le dijo que era horrible. De hecho, su apodo era Hideous, que significa algo así como horrendo. Lovecraft también era vestido como mujer y hay varias teorías al respecto, pero todo parece indicar que en su locura y su deseo de la madre de siempre haber tenido una niña, vestía a Howard con vestidos de pequeña. Todo esto seguramente afectó de forma contundente en la personalidad del escritor y lo convirtió en un hombre bastante distante, peleado con su sensibilidad y que despreciaba el sexo. Además de que sabemos era muy introvertido. ¿Quién diría que de todos los monstruos horribles que habrían en su vida, su madre era el peor de todos? Aleister Crowley es una constante en las teorías conspiranoicas en relación con el escritor Howard Philip Lovecraft. Crowley es conocido como uno de los ocultistas más importantes en la historia y sostenía todo tipo de creencias obscuras relacionadas a la magia, el tarot, el poder de la mente, entre muchas otras cosas. Algunos sostienen que Crowley conocía muy bien a Howard Philip Lovecraft. De hecho, parecieron coincidir muchas veces en fechas y lugares, mas no tenemos evidencia de que se hayan conocido en persona. Crowley aseguraba que las creaciones de Lovecraft eran reales y tenía conocimientos prohibidos que podíamos usar a nuestro favor. Incluso se cree que Crowley incepcionaría la idea del Necronomicon a Lovecraft de forma muy peculiar. Pero sigamos con más teorías para que vayas conectando los elementos, cada uno más extraño que el anterior. Lovecraft era racista. Esto no es ningún secreto. Howard siempre vivió con esa ideología durante toda su vida. Incluso llegó a escribir cartas y artículos en el periódico donde culpaba a los inmigrantes de los problemas económicos del país, siempre con una actitud totalmente arrogante y discriminatoria. Aquí en Cthulhu TV creemos que todo esto es una conducta deplorable, pero hay que decir que era la normalidad de aquella época. Era uno más entre la mayoría. Estamos hablando de los años 20 y esa era la realidad. Este detalle siempre conecta con el curioso nombre que le puso a uno de sus gatos. Racista, troll, yo diría que un poco de ambos. Kenneth Grant fue uno de los grandes discípulos de Aleister Crowley, y después de la muerte del mismo, Grant fundaría la Typhonian Ordo Templi Orientis, también conocida como la Orden Tifoniana, una agrupación esotérica que aseguraba que los seres lovecraftianos antiguos podían ser invocados. Influenciados directamente por las creencias de Lovecraft y la línea esotérica de Crowley, aseguraban que a través de un estado de lucidez, ya sea por droga o hipnosis, podíamos tener contacto a mundos oníricos y visualizar a muchos de estos seres.
Kenneth Grant aseguraba que toda la yogg-sottería de Lovecraft le llegaba en forma de sueños, usándolo a él como antena para que repartiera ese conocimiento, suponiendo que sus creaciones no eran de ficción, sino en realidad Lovecraft era una especie de mesías. La Orden Tifoniana considera que las pesadillas de H.P. Lovecraft son la traducción de un lenguaje y una historia anteriores a la humanidad, incluso a nuestro sistema solar, y que los mitos de Cthulhu y esencialmente su acercamiento al horror cósmico son un intento de llevar al plano mental un universo mucho más complejo. Sonia Green fue la esposa de Lovecraft. Ellos fueron una pareja muy diferente. Mientras Lovecraft era una persona callada, arrogante e introvertida, Sonia era un alma salvaje, aventurera, que disfrutaba de relacionarse y conocer a todo tipo de personas. Algo de esto claramente atrajo a Lovecraft, probablemente esa libertad que siempre le faltó en su vida, y seguramente Sonia vio en él un hombre intelectualmente atractivo. Todo parecería normal hasta que nuevamente aparece el nombre de Aleister Crowley. Probablemente una de las teorías más obscuras en la vida de Lovecraft es que Sonia conocía directamente al señor Crowley, y todo parece indicar que ella siempre fue su seguidora y groupie. Muchas de las reuniones que se hacían en Nueva York terminaban en encuentros sexuales. La teoría nos dice que Sonia siempre fue una doble agente enviada por Crowley, debido a la obsesión que éste tenía con el escritor, y su teoría de que él era un mesías. Con esto Crowley buscaba soplarle al oído a través de Sonia todos los conceptos Lovecraftianos. Incluso Crowley ya conocía, según rumores, el concepto del Necronomicon, que fue comentado a Sonia para que ella se lo dijera a Lovecraft. Esta teoría es increíble, pero como fan del escritor se me hace sumamente triste, ya que de las pocas victorias que tuvo este hombre en su vida fue que en algún momento probó el amor y fue amado. Si la teoría es cierta, ese amor siempre fue falso. Esta es probablemente una de las teorías menos exploradas del escritor, pero que podrían explicar muchos elementos en su vida que lo definían. Lovecraft desarrolló una fuerte amistad con un fan quien lo admiraba y que quería ser como él algún día, un gran escritor. Este fan se llamaba Robert Barlows. El vínculo de ambos llegó a ser tan fuerte que eventualmente pasaron de escribirse cartas hasta incluso conocerse en persona. Llegaron a tener tal conexión que ambos se adulaban constantemente. Lovecraft incluso llegó a dejar todo su contenido literario y trabajos pendientes como herencia a Barlows, algo que volvió locos a muchos del círculo Lovecraftiano, siendo Barlows un joven inexperto escritor. Los críticos literarios han especulado que Lovecraft era secretamente homosexual, especialmente por la indiferencia que le resultaba su desempeño sexual en su matrimonio. Barlows parecía haber salido del closet desde antes de conocer a Lovecraft, incluso tenía historias de romance, aunque Howard Philip Lovecraft siempre lo criticó y le dijo que no escribiera sobre relatos homoeróticos. Esta teoría podría confirmar la conducta secreta, distante e introvertida de un hombre que pareciera nunca aceptar su sexualidad de forma plena. Recordemos que eran los años 20 y el mundo era muy distinto, y aceptarse a sí mismo era un peso que pocas personas podían sostener. Como sea, esta es una teoría muy poco discutida y por eso he decidido colocarla hasta el final de este iceberg. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen más teorías interesantes que pudiéramos agregar al iceberg, y veo que son bastantes, ¿por qué no podríamos hacer una segunda parte? Por favor, pónmela en la caja de comentarios o tópame en Instagram. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook y ya tenemos cuenta de TikTok, donde me puedes hacer una pregunta en los videos y yo responderte con otro video. Videos que duran entre 60 segundos a 3 minutos. Es una gran plataforma para estar en contacto contigo. Sin más, suscríbete al canal si no lo has hecho. Soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Bam!